medio minuto nada más para introducir a Alberto Ferrús, como él dice, sobradamente conocido en esta casa, doy fe de ello. Simplemente decir que es biólogo, que estudia su carrera en Sevilla, que luego viene a Madrid, donde hace su doctorado en el CBM con García Bellido, trabaja por lo tanto con Mosca, y luego vendrá su periodo postdoctoral, su regreso a España, como hemos dicho todos, hasta llegar a la codiciada posición que él tiene de profesor de investigación del CSIC. En cualquier caso, va a hablarnos de un tema divertido e interesante, como es la neurobiología, que él mismo ha vivido durante toda su carrera, que él ha abarcado de 1970 hasta el 2020, y no quiero alargarme más porque él va a contar su propia historia y yo no voy a decir nada más. ¿Quién mejor que él? Muchas gracias. Ante todo y por encima de todo, muchísimas gracias a la Sociedad Española de Neurociencias por este tipo de coloquios o presentaciones. Lo considero un honor. El requerimiento básico es estar jubilado o estar a punto. En mi caso quedan solo un par de meses, de modo que por poco llego al ritmo. Pero quisiera puntualizar que esto del retiro no deja de tener un cierto tufillo necrofílico que a veces uno le da un cierto resquemor. Yo espero que tarde mucho en materializarse. En cualquier caso, acepto el reto. Como es una ocasión especial, he querido hacer una presentación en donde quiero repasar acontecimientos históricos que yo he vivido. Algunos he contribuido de forma modesta, pero que creo que tienen un mensaje muy importante, no solamente para los científicos actualmente en activo, sino también para los que en el futuro puedan llegar a serlo. Voy a hablar entonces de algunos hechos científicos, pero presentados también en su contexto científico y sociológico, porque esos aspectos contextuales tienen un efecto mucho más poderoso de lo que al principio podíamos sospechar, sobre todo cuando empezábamos esta carrera investigadora. Es también una ocasión, y la quiero aprovechar, para dar un testimonio de agradecimiento de todas aquellas personas de las que yo he aprendido. Y afirmo públicamente que todo cuanto sé lo he aprendido de otros. De modo que esta es también un testimonio de agradecimiento hacia esas personas. Obviamente no pueden estar todas, pero he escogido algunos que yo creo que han sido muy significados en mi propia carrera investigadora. Dicho todo esto, voy a utilizar el hilo conductor de esos trabajos que yo empecé haciendo y que luego hemos hecho en el grupo, especialmente centrados en los últimos 12 años aproximadamente aquí en el Instituto Cajal. Y la apertura de esta presentación necesita una declaración de intenciones, y es la de reconocer que el propósito último de la neurociencia es entender cómo funciona el cerebro humano. Ahora bien, en el momento histórico en el que nos ha tocado vivir, a caballo entre dos siglos, el tipo de preguntas que nos podemos plantear y abordar desde el punto de vista experimental no se pueden hacer en un cerebro humano. Tan solo podemos hacer algunas observaciones superficiales en ese cerebro último al cual queremos llegar, y por tanto tenemos que recurrir a sistemas experimentales donde nuestras preguntas tienen que ser mucho más reducidas. Y de aquí la imperiosa necesidad de reconocer una cierta humildad en las conclusiones que podemos derivar de esos estudios, que nos proveen de un mecanismo, pero que obviamente es una pequeña parcela del complejo sistema total que es el cerebro humano. Yo cuando nací no tenía ninguna perspectiva de estudiar neurobiología. Me parecía una cosa muy interesante, pero muy alejada de mis capacidades, de modo que al final de mis estudios en la Universidad de Sevilla, en el año 70, entré como lo que se llamaba alumno meritorio, quiere decir alguien que trabaja 12 horas al día y no tiene beca, en el departamento de genética
donde se trabajaba con algo que, sin yo sospecharlo, sí tenía una conexión con neurociencia. El organismo de trabajo allí era un hongo, que ni siquiera tiene cerebro, como todo el mundo sabe. Este hongo se llama Phycomyces blackesleanus, y este señor Max Delbruck era un físico que se interesaba por cuestiones biológicas. Eligió este organismo tratando de identificar el pigmento responsable de la percepción de luz. Y lo eligió porque en este organismo la respuesta que hace a la fuente de luz, es decir, un crecimiento, si se quiere, fototaxia positiva hacia él, es una respuesta continua, tal forma que se puede establecer una relación cuantitativa continua y no saltatoria entre este, vamos a llamarle comportamiento, y la magnitud, la intensidad del estímulo que lo provoca. Este señor había tenido un discípulo que es Enrique Cerdá Olmedo. Enrique Cerdá Olmedo llegó a la Facultad de Biológicas en Sevilla en aquel año. Él se hizo catedrático de genética y debo reconocer que es la persona más brillante que yo he conocido en toda mi carrera. Fue de quien más genética aprendí, sin lugar a dudas. El caso es que en aquella época había una correlación entre el hecho de que Phycomyces mutante, incapaz de responder positivamente a la presencia de luz, también era incapaz de sintetizar esta molécula, betacaroteno. Y da la casualidad de que betacaroteno es una estructura simétrica que en realidad responde a dos moléculas de vitamina A enfrentadas. Y todo el mundo sabía en aquella época que la vitamina A es un elemento importante en el funcionamiento de la visión. De modo que era sugerente la posible relación causal entre la síntesis de betacaroteno y la capacidad de responder a la luz. Ahora bien, todas esas observaciones, todos esos mutantes, se habían obtenido utilizando lo que se llama el ciclo reproductor asexual de Phycomyces. La razón de ello era porque el ciclo de reproducción sexual de Phycomyces tarda unos 6 meses en germinar, y a nadie le gusta trabajar con un organismo cuyo tiempo de generación son 6 meses. ¿Y qué ocurre cuando llega un estudiante meritorio a un laboratorio? Se le encarga del experimento más duro que nadie quiere hacer. Es decir, a mí se me encargó hacer un cruzamiento entre una estirpe de Phycomyces que no respondía a la luz, era ciego, y también era incapaz de sintetizar betacaroteno. En ese cruce, que conseguía cortar a solo 3 meses para la generación, resultó que se podían obtener individuos perfectamente capaces de responder a la luz, pero incapaces todavía de sintetizar betacaroteno. Y al revés, individuos que podían sintetizar betacaroteno perfectamente, pero que no respondían a la luz. Es decir, se habían conseguido segregar ambos caracteres. Y eso para mí fue una lección muy importante porque me demostró el enorme poder analítico que tiene la genética al analizar cualquier problema biológico. Era incuestionable que la separación entre estos dos caracteres, la ceguera y la síntesis de betacaroteno, eran independientes y por tanto uno no puede ser causa del otro. Ese resultado fue, digamos, de un cierto impacto en el laboratorio, sobre todo para la persona que estaba a punto de terminar su tesis doctoral, basado en esa hipótesis inicial, y que le costó continuar un año más haciendo y reformando esa tesis. Y la consecuencia colateral de ese hecho fue que este alumno meritorio tuvo que buscarse la vida en otro laboratorio. Y eso comenzó mi migración, en este caso a Madrid, donde después de unas entrevistas entré a trabajar en un laboratorio donde el organismo que se usaba era Drosophila melanogaster, conocido popularmente como la mosca de la fruta. Aquí tienen la fruta y esto de aquí es la mosca Drosophila melanogaster. Bien, ese diminuto tamaño
ha significado una especie de etiqueta, o si se quiere cruz, que he tenido que llevar durante toda mi vida. Porque desde ese momento hasta el día de hoy, cuando algún colega describe cuál es mi perfil profesional, el texto es: sí, es un señor que trabaja con moscas. Pero al día de hoy, muy poquito, si es que alguno, de mis colegas puede describir cuál es el problema biológico en el cual estamos trabajando. Es decir, esa incomunicación entre la práctica de problemas biológicos utilizando este organismo para su trabajo y el de prácticamente cualquier otro, sigue siendo un auténtico problema muy serio de comunicación. Y por lo tanto, desde aquí invito a las generaciones jóvenes a que traten de saltar esa barrera de comunicación, porque es tremendamente perjudicial. Bien, el caso es que entré en el laboratorio del profesor Antonio García Bellido, y ahí trabajábamos en las señales genéticas que condicionan la formación de esta estructura que se llama el ala de un adulto. Y mi papel aquí fue estudiar la biología de esas células y sus mecanismos para generar unas estructuras normales o anormales, como en este caso. Y aquí aprendí muchas cosas. Una de ellas es que lo que llamamos la entidad ala, en realidad es el resultado directo de los mecanismos de las células que componen esa entidad, de su historia durante el desarrollo y el crecimiento de esta estructura, de tal forma que no existe un plan previo que diseñe lo que ha de ser el ala y luego se rellene de células. Es justamente al contrario. El diseño no existe, el resultado final, en este caso de esta especie, es así, y en otras especies es diferente. Ha funcionado en el contexto ecológico general y por tanto se ha mantenido en la evolución. Pero podía haber sido de cualquier otra forma, cualquier otro aspecto, con tal de que fuera capaz de sobrevivir ese organismo completo. En el laboratorio también aprendí muchas otras cosas, como por ejemplo lo que no se debe hacer con miembros del mismo laboratorio, pero esa es otra historia. Bien, el caso es que en el laboratorio, aunque yo no participaba en ese tipo de proyectos, también se trabajaba con una colección de mutaciones en genes que tenían la peculiaridad de que en su estado de falta de función construían un organismo en el cual todas las estructuras propias de un segmento, en este caso el metatorácico, se habían duplicado, se habían sustituido por otras que replicaban las de otro segmento, en este caso el mesotórax. Y estas famosas individuos de 4 alas, en realidad es un individuo donde ha sustituido el apéndice normal que hay en esta posición, que es el metatórax, por otro que es evidentemente idéntico al que se fabrica en la posición de mesotórax. Bien, ese tipo de mutaciones o de genes que han recibido el nombre genérico de homeióticos, interpretando que reproducen una estructura lógica y conocida en otra parte del cuerpo, pero la fabrican en un sitio anormal. Bien, ese tipo de estrategia que estos genes utilizan para la construcción y el etiquetado de cada una de las partes del cuerpo fue reconocido en el año 95 con el premio Nobel a Ed Lewis, que fue el parangón de los estudios iniciales de lo que se llama el complejo bítórax, y en paralelo al trabajo producido por Nuslein Volhard y Eric Wischhaus en un análisis sistemático casi exhaustivo de todos los genes en Drosophila que participan en funciones equivalentes, funciones que particionan el cuerpo y etiquetan cada una de esas particiones en estructuras diferentes. Ahora entraremos en un poco más de detalle. El caso es que el hecho de convivir con este tipo de proyectos me inspiró a que en el siguiente periodo postdoctoral en la Universidad de Yale, con el profesor Doug Kunkel, que es este señor de acá, me estimuló a preguntar qué ocurre con las estructuras internas que hay dentro de este organismo que tiene 4 alas por ser mutante en el complejo bítórax. La respuesta es evidente y creo que no tiene apelación. Esta es, en el estado pupal,
un organismo como el que acaban de ver anteriormente. Esta es la cabeza, estos son los músculos que dotan al mesotórax normal de sus propiedades elásticas, y esta es la posición del segundo mesotórax, cuyo aspecto externo es indistinguible del de este, pero como verán aquí no hay ni rastro de músculos. Este es uno de esos hechos que se conocen, pero se trata de obviar y de no confrontar. Y hasta el día de hoy este asunto sigue pendiente de un abordaje en profundidad. Se da por entendido que deben haber otras colecciones de genes íntimamente relacionados con el complejo Bayes-Thorax y que bajo ciertas condiciones de las cuales ignoramos hoy cuáles son esas relaciones de regulación, permiten que aquí hubiera habido, o más bien hubo en el ancestro evolutivo de los dípteros, otras estructuras que dotan a esta posición de músculos muy parecidos aquí. ¿Por qué? Pues porque nadie en su sano juicio duda de que las estructuras de las alas de los dípteros provienen en definitiva de organismos mucho más primitivos, como puede ser esta larva acuática de una efímera. Esto es el caso de unas especies que son fósiles vivientes porque se conocen desde el Carbonífero inferior, pero que han mantenido esa estructura prácticamente sin cambios hasta el día de hoy. Este, por ejemplo, proviene del jarama. Como es apreciable, en cada uno de los segmentos, en este caso abdominales, hay una estructura que, por ser una larva acuática, aquí no es un ala, sino es una branquia, pero en la mecánica de fluidos es prácticamente el mismo papel, se tiene que mover, está dotado de músculos, de motoneuronas, y se mueve. Y la idea es que la formación de los dípteros ha consistido básicamente en la supresión secuencial de estos apéndices a lo largo de todo el cuerpo. Bien, estos son asuntos propios de la morfología que uno ve externamente. Obviamente dentro del cuerpo ha debido haber cambios equivalentes que han permitido que al final los dípteros tengan solamente un par de alas dotadas de músculos, pero esos músculos se hayan suprimido en todos los otros segmentos donde también se han suprimido los apéndices alares. ¿Por qué? Porque nadie duda de que la expresión segmental de estos genes es responsable, en definitiva, de la expresión morfológica segmental que uno observa desde fuera. Ahora bien, en el momento en que se hizo popular la descripción de los dominios de expresión de estos genes a lo largo del eje anteroposterior del cuerpo, resultó evidente que estas unidades, en este caso hay dos genes, cada uno en un color que se está expresando, no correspondían exactamente con las constricciones morfológicas que definen cada segmento del embrión. Incluso se llegó a acuñar un término para definir estas unidades pictóricas como parasegmentos, diferenciándolas de estas unidades morfológicas que llamamos segmentos. Aparentemente una cierta incongruencia, pero que de nuevo es uno de esos muchos otros temas que se viene soslayando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo explicar la formación de estas unidades morfológicas en base a los dominios de expresión de estos genes a lo largo del eje anteroposterior en esa secuencia? En todo caso, y a lo que respecta al sistema nervioso, parece evidente que el sistema nervioso también está segmentado, y la sorpresa es encontrar que los mismos genes que particionan el cerebro o la cuerda ventral del sistema nervioso en Drosophila también tienen dominios territoriales de expresión similares en el sistema nervioso de vertebrados, tanto en el cerebro anterior como en el posterior y desde luego en la espina dorsal. Hay diferencias, no obstante, en el dominio exacto de expresión, y así, por ejemplo, este gen de acá, en amarillo, que es MS, se expresa en la especie Drosophila en subunidades más posteriores del cerebro, mientras que en vertebrados se expresa en regiones más anteriores.
Es decir, la idea que ha emergido durante estos últimos 20 años acerca de la evolución del diseño del cuerpo y también de sus estructuras internas es que ha habido cambios sutiles en la regulación de los dominios de expresión de estos genes, de tal forma que ha permitido la generación de estructuras morfológicamente diferentes entre una especie y otra. Pero el material con el que estos territorios se definen, estos genes, es prácticamente el mismo, o por lo menos está altamente conservado. Bien, entonces si ha habido esos cambios sutiles en la definición de territorios para genes que están conservados, si las proteínas siguen siendo las mismas, no tenemos más remedio que echar mano de la interpretación del resto del DNA como responsable de esa partición y de esos cambios de regulación. Esto ha sido un campo que ha explotado durante estas pasadas 2 décadas y que podemos resumir en este pequeño ejemplo. Este es un ojo normal de Drosophila adulta con su color habitual. Cuando es mutante para un gen que llamamos white, este color no se deposita y lo que nos resulta es un ojo de color white, blanco. Bien. Las técnicas de manipulación del DNA se fueron haciendo paulatinamente más asequibles y desde el primer momento que pudo manipularse trozos de DNA, uno de los capítulos que se trabajó fue el preguntarse, por ejemplo, si ahora tomamos el gen normal, white, responsable de este color, y le permitimos que se inserte en lugares del genoma al azar, esperamos que caiga en algún momento bajo secuencias de DNA que regulan la expresión de este gen y esperamos que vuelva a reproducir la expresión de este gen en todo el territorio, es decir, convierta este ojo en este mutante en un color equivalente a este. Y la sorpresa fue encontrar casos como este o muchos otros, que particionan lo que hasta ese momento se consideraba un campo continuo de células, de omatirias, en territorios que no sospechábamos ni siquiera que pudieran existir. Dicho de otra forma, en el genoma existen zonas que regulan la expresión de estos genes, de estos o de cualquier otro, pero utilizan como dominios de expresión territorios que por ningún otro criterio nos pueden llevar a pensar que fueran a ser diferentes. Además, hay diferencias cuantitativas, hay otros de estos popularmente conocidos como enhancers, cuyo dominio de expresión es, por ejemplo, desde la zona anterior hacia la zona posterior, pero en un gradiente cuantitativo, es decir, incluso la intensidad de la transcripción es diferente de posición a posición en este campo continuo. Esto, por resumirlo en términos generales, lo que ha convertido es en una transformación radical de cómo entendíamos el DNA hasta entonces. El genoma, había quien había acuñado el término de DNA basura. Hoy toda esa basura resulta que tiene un papel regulador incuestionable, mucho más voluminoso en número de nucleótidos que el DNA codificante de proteínas. Por lo tanto, todo el genoma es importante en la construcción de un cuerpo, y la parte que codifica la formación de proteínas es menor, ha variado relativamente poco según qué procesos, y donde han ocurrido los cambios es fundamentalmente en esas zonas reguladoras. Y aquí la pregunta que uno hace intentando ser un protoneurobiólogo es: ¿algo así puede haber sucedido también en el sistema nervioso para dar cuenta de la heterogeneidad entre los distintos tipos de células? Y la respuesta obviamente es que sí. Este es un caso de una zona reguladora que permite la expresión de tan solo 40 neuronas en un lado y otras 40 en otro, pero ninguna otra región del cerebro utiliza esta secuencia reguladora para provocar la expresión, en este caso, de un reportero fluorescente, que es el GFP. El grado de resolución llega a tales niveles que incluso una sola célula, cuyo cuerpo celular está aquí y el contralateral está aquí, utiliza o es diana de una secuencia reguladora, no importa ahora cuál sea, de tal forma que la resolución de estos mecanismos
de regulación genómica tienen un nivel de resolución de célula única. Con la llegada de esta tecnología de poder manipular, se ha llamado ingenierar fragmentos de DNA, ha sido posible abordar ahora el mismo problema desde otro punto de vista, es decir, genes que normalmente no se expresan en una región, si ahora fuéramos capaces de provocar su expresión, serían capaces de manifestar ahí la formación de una determinada estructura que nosotros estamos interesados en conocer cómo se fabrica. El ejemplo más paradigmático es el gen ALS, que es necesario para la construcción de un ojo normal. Ahora bien, se puede provocar la expresión de ese gen normal en territorios donde normalmente no se expresa. Por ejemplo, en la antena, en las patas o en el ala. Y el resultado es también obvio. Se construye una estructura que desde luego morfológicamente parece un ojo, incluida la pigmentación. No solo eso, sino que esta estructura de aquí, si se le hace la pregunta de si puede hacer la transducción de estímulos luminosos, la respuesta es sí. Se puede obtener un electroretinograma de la actividad de estos ojos ectópicos. Naturalmente esto conforma un escenario donde por primera vez empezamos a ser capaces de idear, por lo menos, aunque no conozcamos los pasos intermedios, de cómo el sistema nervioso y por supuesto el cuerpo de las distintas especies han ido cambiando, dando lugar unas a otras. Cambios sutiles en los dominios de expresión, en las zonas reguladoras de la expresión de genes, por otro lado, conservados. Y así se consigue esa diversidad. Ese es el estado actual después de esa tremenda explosión de la biología del desarrollo. Al terminar ese primer postdoctoral en la Universidad de Yale, al final de los años 70, creo que es razonable admitir que había básicamente 4 cuestiones generales de interés general en la biología del sistema nervioso. La primera de ellas era cuál es el linaje de las células que constituyen el sistema nervioso. ¿Son linajes independientes? ¿Hay cooptación de células que son transformadas para formar neuronas? ¿O por el contrario existe ese linaje que determina qué tipos celulares se van a producir en qué regiones? El problema fue abordado por muchos grupos, en muchos organismos, pero por destacar uno muy significado es sin duda a Sidney Brenner, que en el organismo Cenorhabditis elegans respondió inequívocamente al linaje 1 a 1 de las 303 células que componen el sistema nervioso, dando cuenta de que el linaje era absolutamente determinista. Hay obviamente desviaciones en otros organismos, en otras especies, donde hay un cierto margen de regulación, proliferación y luego reducción de células, pero a grosso modo, ciertamente el linaje tiene un grado de determinismo notablemente alto en todas las especies. Otra pregunta fundamental en aquella época era preguntarse si el comportamiento pudiera ser alterado cambiando la naturaleza de un solo gen. Comportamientos del tipo del aprendizaje o la memoria, o el comportamiento sexual, o el ritmo circadiano. Y este señor, Seymour Benzer, se hizo esa pregunta. Debo decir que el contexto sociológico para él en aquellas instituciones como el Instituto Tecnológico de California no fueron fáciles. Tuvo una fuerte oposición a que sus colegas admitieran que un comportamiento se podía alterar por el cambio en un solo gen, y ahora veremos un ejemplo muy paradigmático. Él utilizaba el organismo Drosophila para hacer esas preguntas por razones obvias de manipulación genética. Otra pregunta candente en aquella época era si estas mismas propiedades, como por ejemplo el aprendizaje y la memoria, podían ser estudiadas a nivel de pequeño circuito, y el organismo idóneo para abordar aquella pregunta obviamente era Aplysia californicus,
y entre los protagonistas de aquella época, Eric Kandel lo abordó. La razón de esa elección es simplemente el tamaño de las células del pequeño circuito que mueve la retracción del manto, dependiendo de los estímulos que tenga. Son tan grandes que se permite uno el lujo de ir a la misma célula varios días seguidos para estudiar cuál es, entre otras cosas, la evolución del cambio en sus propiedades electrofisiológicas durante la adquisición de ese aprendizaje asociativo. Y por último había otro tipo de abordajes más complejos, donde la pregunta era si es posible identificar circuitos concretos en un cerebro responsables de pautas determinadas de un comportamiento. En concreto, Martin Heisenberg y su escuela consiguieron una colección amplia de mutaciones que alteraban la estructura de ciertas partes del cerebro y se preguntaron en cada uno de ellos cómo afectaban esas alteraciones estructurales al comportamiento de vuelo en el caso de Drosophila. Ni que decir tiene que no fueron estas 4 personas las únicas que abordaron esos problemas, pero insisto, han sido uno de los más significados y por eso están en esta imagen. Para mi segundo postdoctoral, seguido del primero en la Universidad de Yale, escogí irme a Caltech con Seymour Benzer por afinidades de entrenamiento previo y quizá otras razones que no tienen nada que ver con la estructura científica o los deseos. Por extraño que parezca, y contrariamente a lo que muchas veces se dice en este tipo de charlas, las decisiones que cada individuo toma en su carrera profesional rara vez están determinadas por la actividad de su cerebro. Son otras glándulas las que influyen en la decisión de esto, pero en este caso así fue el caso. En fin, el caso es que entré a trabajar en el laboratorio de Seymour Benzer como postdoc, y cuando llegué, aunque yo no participé en este trabajo, ya se había abordado el tema de la actividad rítmica circadiana y la posibilidad de hacer mutaciones. Y Ron Konopka, un estudiante que hacía la tesis doctoral, la terminó en el laboratorio, acababan de publicar este paper, donde por primera vez el ritmo de eclosión desde la pupa, que tiene una ritmicidad circadiana, se veía alterado por la mutación en un solo gen, que se llamaba period, bien destrozando por completo la ritmicidad, una forma arrítmica, bien acortándola o bien alargándola, el periodo de acortándola a 19 horas o alargándola a 20 y tantas. La anécdota reveladora de cuál es ese contexto sociológico viene dada por el hecho de que este estudiante en el laboratorio de Seymour Benzer, cuando empezó su proyecto de tesis, era frecuente consultar con otros profesores en la misma institución que opinaban sobre su proyecto, y él le presentó su proyecto a Max Delbruck, quien había sido a su vez mentor de Seymour Benzer. Y la respuesta de Max Delbruck a Ron Konopka, cuando le presentó el proyecto de aislar mutantes que afectasen el ritmo circadiano, su respuesta fue taxativa. Olvídalo, cambia de proyecto, es imposible alterar un comportamiento tan complejo como el ritmo circadiano mutando un solo gen. El pobre estudiante fue un poco compungido a contárselo a su jefe. Su jefe dijo, bueno, yo que tú seguiría intentándolo. Hasta aquí normal. 2 años después, el mismo estudiante, Ron Konopka, confronta a Max Delbruck y le dice, ya tengo el primer mutante. Y esta es la verdadera anécdota. La respuesta de Max Delbruck fue, has debido hacer algo mal. El caso es que viene a colegirse de toda esta anécdota algo muy duro de reconocer, y es que los científicos no cambiamos nunca de idea. Simplemente nos desvanecemos en el horizonte y otros más jóvenes vienen con ideas nuevas. Y en este fue el caso, en el caso de la ritmicidad en la actividad del ritmo circadiano. Como es bien sabido, y ahora lo mencionaremos de nuevo, el control genético de la actividad circadiana ha sido muy popular.
pero no ha sido igualmente popular prestar la suficiente atención al hecho, primero, de que incluso en este ritmo de eclosión desde la pupa, dos versiones alélicas del mismo gen, en lugar de destruir la ritmicidad, acortan o alargan ese periodo, cambiándole las 24 horas por 19 o por 20 y tantas. No solo eso, sino que otros ritmos como la actividad locomotora a lo largo de todo el día también están afectadas por el mismo gen en las mismas direcciones, y además otros ritmos, en este caso de la canción sexual que el macho utiliza durante el cortejo mediante la vibración de sus alas, que es una canción muy específica de especie y que tiene unos ciertos parámetros de variabilidad y que también varían en los mutantes per 0, per long y per short. ¿Cómo se transforma un reloj que tiene una frecuencia de oscilación de 24 horas en otro reloj que tiene una frecuencia de oscilación de fracciones de segundo? Sigue siendo un campo virgen para ser explotado en conciencia. Todos los esfuerzos han ido dirigidos al aspecto más grosero de buscar los mecanismos moleculares de con quién interactúa PER y sobre todo cómo se consigue que desaparezca el ritmo circadiano, pero no la sutileza de cómo se cambia esa periodicidad, haciéndola más larga o más corta. He aquí de nuevo un territorio virgen para las nuevas generaciones. El caso es que la sociedad científica reconoció el mérito de estos estudios y concedió el premio Nobel. ¿A quién? Ni a Ron Konopka ni a Seymour Benzer, sino simplemente a estos tres científicos que obviamente contribuyeron mucho. De los tres, el único que trabajó en el grupo de Seymour Benzer fue Jeff Hall, pero él no trabajó en el ritmo circadiano en aquella época, trabajaba en el comportamiento sexual. Cuando se estableció como persona independiente, sí empezó a trabajar con el ritmo circadiano, recogiendo estas mutaciones que Ron Konopka había producido. Y efectivamente, entre él y su hasta entonces colega Michael Rosbach, dedujeron las peculiaridades moleculares de quién interactúa con quién para generar ese ritmo de actividad circadiana. En fin, como digo, el reconocimiento llegó a estas tres personas. En lo que a mí respecta, cuando entré en el laboratorio, yo no trabajé en el ritmo circadiano, yo trabajé en otro asunto que tuvo importantes consecuencias para mí. Este personaje, Mark Tanouye, era también un postdoc reciente en el laboratorio. Nos conocíamos, de hecho, ya desde la época en la Universidad de Yale. Él era un electrofisiólogo, yo era fundamentalmente un genético, y nos decidimos a estudiar cómo era la actividad electrofisiológica de una célula lo suficientemente grande como para permitir ser penetrada por electrodos. Va por el nombre de célula cervical gigante, conectivo cervical gigante. Este es su cuerpo celular, sus dendritas andan por aquí en rojo y manda este axón hasta el tórax. Es una neurona grande para los estándares de Drosophila que media una reacción de escape. En cuanto aparece una sombra por encima del animal, transmite esta señal a una motoneurona que inerva los músculos de salto en el segmento mesotorácico y el animal suele dar un salto en el aire e iniciar un movimiento, volando. Este circuito es el responsable de que, si ustedes han tratado alguna vez de atrapar una mosca que se ha posado en la palma de su mano, normalmente no lo consiguen, y es por la velocidad de transmisión de esta señal. Bueno, pues esta célula era conveniente para obtener potenciales de acción. De hecho, era la única célula de la cual se han obtenido potenciales de acción, o se obtuvieron en aquella época, ahora hay alguna más. Y yo aprendí mis primeros pasos en electrofisiología de Mark Tanouye. Estoy muy orgulloso de presentar mi primer registro exitoso, un potencial de acción en un individuo normal, y elegimos a este mutante, Shaker. Se llama así porque tiene un temblor constante, y la sorpresa fue encontrar que ese potencial de acción tenía un perfil, un retraso notable en la repolarización, y era muy intrigante. En aquella época el contexto científico era tal
que no se conocía cuál era la estructura de ningún canal iónico. No se conocía los genes que lo podían codificar y por tanto no se podía acceder a la secuencia lineal de ellos. Antes incluso de eso, una pregunta básica era preguntarse si este fenómeno que observábamos registrando en este punto de estas células era debido a un problema intrínseco, decimos autónomo, de esta célula, o bien era un problema de todo el sistema upstream, o aguas arriba, como dicen, de estas células. Es decir, un problema que se generaba en alguna otra parte del cuerpo y se transmitía a lo largo de esta célula. En ese debate, y tras una fructífera sesión de comida en el laboratorio, hice la contribución más espectacular que he hecho en mi vida a un problema científico, y es diseñar un experimento radical, yo diría que brutal, porque consistió en lo siguiente. Estos individuos, como digo, están continuamente pataleando y la pregunta es si es un defecto de esta célula o de cualquier otra parte del sistema. Bueno, experimento. Tomemos a un individuo shaker, cortémosle las patas y veamos si sigue pataleando. Y la respuesta, como se puede apreciar, es que sí, sigue pataleando, mientras otros hermanos no shaker no patalean. ¿Por qué es brutal? Y permítame la inmodestia elegante este experimento. Pues porque en las patas de estos insectos no hay ninguna neurona. Lo que queda es el segmento terminal del axón de la motoneurona que inerva a estos músculos de acá. Es decir, de un plumazo, esta observación demuestra que la anormalidad en el potencial de acción, el temblequeo, en este caso de este apéndice, no solamente es autónoma celular de esta célula, sino que es autónoma del segmento terminal del axón. Esto es obviamente necesario para seguir invirtiendo los esfuerzos necesarios para averiguar cuál era la secuencia de este gen. En los principios de los 80, el clonaje empezaba a ser de uso rutinario. También llegó el momento de regresar a España, una decisión difícil, pero que tomé libremente y aterricé en el Centro de Biología Molecular, de donde había salido, y debo decir que aquel aterrizaje me encontré con un ambiente inusualmente hostil a que trabajase en este tema, incluso a que siguiera las ideas que había coleccionado durante todos estos años anteriores. El caso es que trabajando en varios laboratorios a tiempo parcial, que me dejaban en algún rato, conseguimos iniciar el clonaje y la secuenciación del gen shaker, y llegó un momento en que la frustración era de tal magnitud que decidí empaquetar toda la información y sobre todo todos los clones y marchar a la Universidad de Bochum, donde este señor Olaf Pons estaba también interesado en cuál podía ser la estructura de este gen, aunque no tenía ninguna de las herramientas necesarias para hacerlo. Gracias a su trabajo, al de su grupo, y a los múltiples billetes de avión que yo tuve que comprar y usar, llegamos a deducir la secuencia lineal completa del producto codificado en el gen shaker. Y estaba claro que esa secuencia primaria nos ofrecía 6 hélices transmembranales, una en donde la disposición de aminoácidos cargados sugería fuertemente que pudiera ser el sensor de voltaje, como efectivamente luego se demostró que era. Una secuencia de leucinas espaciadas adecuadamente indicaban que podía ser este un lugar de interacción con otras subunidades moduladoras, como efectivamente fue el caso. Una estructura en el extremo amino de características globulares que permitió luego generar la idea de una inactivación rápida del canal mediante lo que se llamó el modelo de la cadena y la bola. En fin, una estructura, como digo, muy prometedora, pero que fue el resultado
de un dolorosísimo periodo de competición feroz entre al menos 3 grupos, conseguimos al final publicar los 3 grupos prácticamente la misma información en 3 revistas de muy alta visibilidad, algunas con algún error, que generó retracciones y, en fin, un ambiente muy indeseable para el progreso de la ciencia. Lo, vamos a decir, peor para nosotros, pero mejor para la ciencia, fue que esa información de la secuencia lineal del primer canal iónico sirvió 5 años después para que este señor Roderick McKinnon, un cristalógrafo de rayos X, pudiera cristalizar un canal de potasio, interpretar la identidad de los correspondientes aminoácidos, habida cuenta de que ya era pública esa secuencia lineal, y por tanto dotar a la ciencia del primer modelo con resolución atómica que permite entender los detalles más íntimos de cómo funciona este canal iónico. No solamente eso, sino conociendo esta información atómica, permite abrir el campo a la farmacología para diseñar o ensayar nuevas moléculas o moléculas ya existentes que puedan modificar en el tiempo de apertura, en la inactivación, en la permeabilidad, en fin, en todas las propiedades biofísicas. El contexto científico en aquella época sufrió un cambio radical. Habíamos pasado de una época en la que teníamos multitud de corrientes iónicas definidas electrofisiológica o farmacológicamente y no tener ninguna estructura molecular, a un momento en el que teníamos tantas estructuras moleculares que superaban el número de corrientes iónicas descritas hasta entonces. Este es un campo, como digo, que por sus numerosos componentes sigue siendo hoy casi inabarcable. Pero yo aprendí algo también en aquella época de estos hechos, y es que nunca jamás volvería a dejar escapar un proyecto de una envergadura equivalente por no haber sabido o no haber podido llevarlo hasta sus últimas consecuencias, es decir, conseguirles información sobre la estructura última de resolución atómica de la proteína responsable del proceso en interés. Bueno, el caso es que yo acabé saliendo del Centro de Biología Molecular y aterricé en el Instituto Cajal. Tampoco es que el aterrizaje fuera fácil, pero en todo caso a mí me sirvió para empezar a entender y a conocer mucho más de cerca aspectos tales como la forma de entender la biología del sistema nervioso desde un punto de vista morfológico. Obviamente Cajal era la figura por excelencia indiscutible, y también a conocer la forma de pensar de otros profesionales que se llaman electrofisiólogos y que podemos considerar la escuela descendientes de Charles Sherrington. Y lo que resultó aparente, al menos para mí, es que había una especie de confrontación, como 2 trenes en trayectorias de colisión, porque cada uno de ellos separadamente creía estar en posesión de las herramientas adecuadas para entender cómo funciona de verdad un sistema nervioso. La situación, sin embargo, se empezaba a calmar porque había aparecido un enemigo común. Se llamaba biólogo molecular. Y un biólogo molecular para estas 2 escuelas era un conjunto de personas fundamentalmente ignorantes que creían que iban a entender cómo funciona un cerebro simplemente mirando las moléculas que lo constituyen. Hasta hoy. Bien, el caso es que con este ambiente me permitió acceder a una información que yo ignoraba hasta entonces, como es la estructura fina de centros nerviosos en insectos, casi toda proveniente de la escuela de Cajal, en particular de este señor, Domingo Sánchez, una persona que ha pasado relativamente sin reconocimiento debido, por lo menos, al inmenso trabajo que realizó. Y por poner un ejemplo que fue muy revelador para mí, fue encontrar en las preparaciones originales, esta es una de las preparaciones que inspeccioné con mucho cuidado de Domingo Sánchez, este tipo de célula, esto es una sola célula, de la placa de la lóbula,
en el ganglio visual de un insecto. Y lo que tiene de valor para mí fue que al poco tiempo descubrí que esta célula, que está en una posición, vamos a decir, ortogonal respecto al perfil del ojo, hay una serie de estas células dispuestas en este eje, y en posición ortogonal a ellas otras que se colocan en posición horizontal, muy sugerente. Resulta que el trabajo de este señor, Alex Borst, estudiando básicamente cómo se activa este tipo de células cuando un móvil circula en el campo visual del ojo, vamos a hacer la representación, supongamos que es otra mosca, y visualizando qué es lo que ocurre aquí, la representación que hago para ilustrarlo va a ser simplemente los dominios de activación en esta célula única. Y lo que ocurre es más o menos esto. Vean lo que ha pasado aquí, lo podemos volver a repetir. Es decir, hay una activación secuencial de territorios dendríticos en esta célula. Para mí digo que esto fue muy revelador porque digamos que empezaba a generar, o convencerme por lo menos a mí, la idea de que la unidad funcional en el sistema nervioso no era precisamente la neurona, es la sinapsis, o quizá pequeños dominios sinápticos. Esto, vuelvo a insistir, es una sola célula que está recorriendo unos campos de actividad secuenciales coincidentes con el movimiento de un móvil en el espacio exterior al individuo. Es decir, este movimiento se ha representado en esta célula, supongo que las vecinas también, coordinadamente con la posición en el espacio de este móvil. Es decir, esa sospecha es lo que me motivó a que siguiera preguntando aspectos más concretos sobre la dinámica de la sinapsis en Drosophila, y esto es lo que constituye fundamentalmente lo que voy a contar a continuación sobre los últimos docena de años en el laboratorio. Bien, la idea, como digo, es primero plantearse si este número tan elevado de sinapsis que puede haber en una neurona tiene algún sistema de regulación o es simplemente un epifenómeno resultante de vaya usted a saber qué procesos. Había una cierta correlación entre que células grandes suelen tener muchas sinapsis y células pequeñas suelen tener pocas. Pero la pregunta de fondo es, ¿existen realmente instrucciones moleculares para determinar el número de sinapsis que esta célula va a hacer o no? Como digo, es un epifenómeno. Bien, a eso nos dedicamos durante unos años. El sistema que nos ofrece Drosophila, en este caso la larva, las conexiones neuromusculares permiten no estimar, sino contar. Cada uno de estos puntos son zonas activas de la sinapsis, de tal forma que podemos dar con precisión el valor numérico de cuántas sinapsis hay en una motoneurona, en una determinada posición, en una determinada condición funcional. Alfonso Martín Peña empezó a estudiar el papel de una de las moléculas que por otras razones sospechábamos que podía tener un papel en la señalización de ese número, era la fosfoinosítido 3 quinasa, PI3K. Y el mensaje claro es que cuando se provoca genéticamente un exceso de actividad de PI3K, la neurona fabrica un número más alto de sinapsis, aproximadamente el doble. Lo interesante es que si esa operación se realiza únicamente en la neurona, la célula postsináptica, en este caso el músculo, visualizando los receptores de glutamato tipo 2C, responden fabricando la contrapartida postsináptica a esa nueva sinapsis que se le está pidiendo. Es decir, el número de sinapsis, en estas condiciones al menos, parece que está impuesto por la célula presináptica. Y tanto la pre responde a la señalización, en este caso de PI3K, como la post, que es genéticamente normal, obedece a esa demanda. Tirando del hilo de esta PI3K, el trabajo de Sheila Jordán y Elena Santana permitió identificar qué otras moléculas señalizadoras están vinculadas a PI3K.
Y resumiendo un largo trabajo aquí, hay dos descubrimientos que fueron significativos e importantes. Por un lado, se identificaron elementos, todos estos que están aquí en este campo, entre paréntesis tiene el acrónimo del correspondiente homólogo en vertebrados. Decía que proteínas que en la condición de exceso de función aumentan el número de sinapsis y en la condición de falta de función disminuyen el número de sinapsis. Pero al mismo tiempo se descubrieron otro grupo de moléculas que se comportan justamente al revés. En la condición de exceso de función, el número de sinapsis baja y viceversa. Y la segunda parte del asunto interesante es que los elementos de este campo, que vamos a llamar prosinaptogénico, y los elementos de este otro campo, que llamaremos antisinaptogénico, están relacionados por relaciones de regulación cruzada, de tal forma que el escenario resultante es que hay un equilibrio de señalización desde los elementos pro a los elementos anti y viceversa. Dicho en otras palabras, la neurona mantiene un equilibrio de señalización, fruto del cual, dependiendo del estado funcional de la célula, de su historia, de su momento, de lo que fuera a ser, el número de sinapsis total es un número preciso resultante de ese equilibrio, que se puede desplazar a un lado o se puede desplazar al otro. Hay múltiples razones, casi todas de tipo teórico, que subrayan el beneficio de tener un sistema en equilibrio para determinar el valor final de un parámetro, en este caso el número de sinapsis, pero no voy a entrar en ellas ahora. Bien, conocidos estos elementos, es el momento de preguntarse si funcionalmente esto tiene consecuencias o no. Y de eso se encargó, elegimos el sistema olfativo. Esta es la visión de una cabeza frontal y este es el bulbo olfativo, el equivalente al bulbo olfativo, se llama el glomérulo antenal, donde estos glomérulos representan, como digo, la primera estación de procesamiento de los estímulos olfativos. Bien, pues haciendo, como digo, uso de estas herramientas, Ángel Acebes se hizo la siguiente pregunta. Tomemos como diana el grupo de células locales inhibitorias y vamos a manipular las inhibitorias y las excitatorias respecto al número de sinapsis, dirigiendo la expresión de alguno de estos elementos que acabamos de descubrir. Y vamos a preguntar al animal entero, a lo largo de un amplio rango de concentraciones del olor, en este caso está mostrado el de 1-hexanol, pero hay otros más, y lo que sucede normalmente, tiene que seguir el perfil azul, es que las concentraciones más bajas suelen ser o atrayentes, en este caso muy pobremente atrayentes, o neutras, pero cuando la concentración sube, la respuesta acaba siendo repelente. Eso es en condiciones normales y para prácticamente todos los olores. Bien, primera parte del experimento. A las células inhibitorias les vamos a reducir el número de sinapsis. ¿Qué ocurre con el perfil de esta percepción olfativa? Pues perfil en rosa desciende, se hace más repelente la respuesta de una forma coherente a lo largo de todo el rango de concentraciones. Esta operación en el grupo de células excitatorias, perfil amarillo, se observa un cambio en la dirección opuesta, es decir, las respuestas ahora son más atractivas de lo que eran en condiciones normales. Es decir, hasta ahora el mensaje encontrado es que se puede cambiar la percepción olfativa comportamentalmente hablando, dependiendo de la manipulación que se haga con el número de sinapsis en la población inhibitoria o excitatoria. Pero el experimento más revelador viene de este dato. Si se hace la misma operación en los dos tipos de células a la vez, excitatorias e inhibitorias, entonces la respuesta vuelve a ser indistinguible de la normalidad. En resumidas cuentas, esta es la primera demostración experimental de una idea largamente mantenida de que la normalidad en la actividad del sistema nervioso depende del equilibrio, no tanto del número absoluto, sino en el equilibrio relativo entre sinapsis excitatorias y sinapsis inhibitorias.
No solamente percepción sensorial, sino con el trabajo de Jean-Marc Devaux, él estudiaba la formación de la habituación, un fenómeno de aprendizaje no asociativo, y que en el caso de la habituación al etilbutirato, que es el producto que se utiliza aquí, un producto cuyas neuronas sensoriales proyectan fundamentalmente al glomérulo DM2, en los individuos que experimentan habituación, este glomérulo aumenta de tamaño con respecto a otros que se utiliza como control interno. Bueno, pues alterando el número de sinapsis en las células inhibitorias o en las excitatorias, la habituación no se forma y el cambio de volumen en este glomérulo tampoco tiene lugar. De nuevo, sin embargo, si esta operación se hace en los dos tipos de células, excitatorias e inhibitorias, a la vez, entonces la habituación se vuelve a hacer y el cambio de volumen también se puede detectar de nuevo. Es decir, aquí ya no era solo percepción sensorial, sino una forma no asociativa de aprendizaje. Por terminar con este capítulo, un trabajo basado en un experimento de photobleaching, preguntando directamente a las sinapsis de la placa neuromuscular cuál es el tiempo que tarda en reconstruirse una sinapsis si hemos destruido, en este caso, los receptores de glutamato etiquetados con este fluorocromo, cuánto tiempo tarda en restaurarse esa formación, y la respuesta es que unas horas. En definitiva, la sinapsis, y esto ha sido un cambio ocurrido durante las últimas 2 décadas o 3, han pasado de ser estructuras fijas en número, determinadas muy temprano en la vida del organismo y que al final en la senectud decaen, han pasado a ser estructuras altamente dinámicas, con una tasa de recambio muy alta, tan rápida como horas. Y estos son los números que ofrece Drosophila. Como última parte, había otro aspecto de la dinámica sináptica que nos llamaba la atención, y es la relación entre el número de sinapsis y la probabilidad de liberación por sinapsis. Tradicionalmente hay una correlación antagónica entre el número de sinapsis y la probabilidad de liberación por sinapsis. En otras palabras, células que tienen muchas sinapsis, cada una de estas sinapsis tiene una probabilidad de liberación relativamente baja, y al contrario en la dirección contraria. Lo único que se sabía en el campo cuando empezábamos a trabajar en esto es que de alguna forma ambos parámetros estaban relacionados con el calcio. ¿Cómo lo hacía ese calcio? Si era una regulación independiente de estos dos parámetros o era simplemente un resultado de la homeostasis dentro de la célula, estaba obviamente abierto a discusión. Pero tuvimos la fortuna de identificar un gen en Drosophila por el nombre de frecuenina, cuya secuencia primaria nos indica que debe ser una proteína que une calcio, pero que tenía algo muy interesante. Es que en la condición de falta de función, el número de sinapsis aumentaba, en la condición de exceso de función, el número de sinapsis bajaba, y estas mismas condiciones, cuando se medía la liberación en esas motoneuronas, se movían en direcciones opuestas. Es decir, la falta de frecuenina disminuía la respuesta, y el exceso de frecuenina la aumentaba. Es decir, era lo que esperábamos de una proteína que corregulase ambos parámetros, moviendo ambos parámetros en direcciones opuestas. Bueno, pues el trabajo de Jesús Romero y Alex Sánchez descubrieron que en Drosophila hay en realidad 2 frecueninas, la 1 y la 2. Cuando esto se publicó, años después, se redescubrió la frecuenina en vertebrados, y como era habitual en lo que comentaba antes sobre la incomunicación entre los campos y los grupos, la bautizaron con un nombre diferente, Neural Calcium Sensor 1, ignorando que ya había ese mismo nombre para la misma proteína. Bueno, son cosas que pasan. En humanos y en vertebrados en general, ratón sobre todo, hay una sola frecuenina barra NCS1, en Drosophila y en Daniorrerio hay 2, son muy parecidas,
tan solo difieren en 10 aminoácidos, que no están en un dominio determinado, y esa duplicidad permitió que Ángel Hernández descubriera, haciendo un estudio de doble híbrido, barrido, identificar una proteína que une a frecuenina 2, pero no une a frecuenina 1. La secuencia de esa proteína nos indicó que se trataba de una previamente conocida con el nombre de RIC8A. RIC8A es un factor que estimula la actividad de proteínas G, porque es un intercambiador de guanilo. Tal forma que los experimentos, que no voy a detallar aquí ahora, sobre las propiedades electrofisiológicas de los mutantes, tanto en RIC8A como en frecuenina, y las combinaciones de ellos, nos permitió resumir todo en esta especie de cartoon, en donde en condiciones basales esta frecuenina mantiene unida a RIC8. Cuando aparece calcio en el medio, por ejemplo, tras una depolarización, este calcio se une a frecuenina 2, libera a RIC8, que ahora es capaz de activar proteínas G-alfa, dos de las cuales por lo menos están involucradas en el control del número de sinapsis, y otra todavía por identificar la probabilidad de liberación por sinapsis. Es decir, esos dos aspectos de la biología de la neurona tienen un tronco común como mecanismo de corregulación, que es la interacción entre frecuenina y RIC8, y aquí a la altura de las proteínas G-alfa, dependiendo de cuáles escojan, se diversifica la regulación de uno u otro. Hasta ahí todo bien, y ahora es cuando viene a colación el recuerdo de lo que no estaba dispuesto que volviera a ocurrir. Entonces, esto es un mecanismo importante, pero en nuestro laboratorio, en nuestro instituto, no teníamos la capacidad de llegar al auténtico fin último, que era conseguir con resolución atómica el detalle de cómo funciona esta interacción entre frecuenina 2 y RIC8. Tal forma que buscamos, y afortunadamente María José Sánchez Barrena, una estupenda científica cristalógrafa de rayos X, y además trabajando en el Instituto Roca Solano, vecina, interesada además en proteínas que fijan calcio, cristalizó la frecuenina 2 y nos ofreció detalles a nivel atómico muy reveladores. Por ejemplo, esta zona marcada en verde constituye el bolsillo en el cual interactúa RIC8 para hacer las señalizaciones que haya lugar. Los aminoácidos diferenciales con frecuenina 1 están localizados uno aquí y otro aquí. Alicia Mansilla, en nuestro laboratorio, cambió estos aminoácidos en la frecuenina 1 y, oh sorpresa, ahora la frecuenina 1 ya es capaz de unir a RIC8. En definitiva, demostraba mecanísticamente que estos aminoácidos en estas posiciones son determinantes de la especificidad de unión de la frecuenina correspondiente a RIC8. También había esta hélice que es móvil. Si se elimina esta hélice, la tasa de unión de frecuenina 2 a RIC8 sube espectacularmente. ¿Para qué tener estos detalles atómicos? Pues obviamente porque hay intereses clínicos al final. En lo que respecta al número de sinapsis, hay básicamente dos clases de enfermedades. Unas donde las sinapsis han disminuido sustancialmente, es el caso de Alzheimer, y otras donde el número de sinapsis ha aumentado anormalmente. Este es el caso del síndrome de X frágil, afortunadamente para nosotros, resultante de una mutación en este gen, FMR1, que está conservado entre vertebrados y moscas. Con esas informaciones en mano, la estrategia obvia era, fijémonos en el caso del síndrome de X frágil, donde hay un exceso de sinapsis, y busquemos la forma de interferir entre la unión entre frecuenina NCS1 y RIC8 por ver si podemos cambiar el número de sinapsis anormalmente alto en un fondo que sea mutante y por tanto responsable de este carácter de la enfermedad del síndrome de X frágil. Resumiendo, esta
esta búsqueda de productos que pudieran interferir con esta unión es la aportación de Ana Martínez Gil, una química que tiene acceso a una quimioteca de pequeñas moléculas. Es importante que sean pequeñas para que puedan pasar la barrera hematoencefálica, y que un análisis in silico determina que las características estéricas y energéticas de estas moléculas sean idóneas para interferir en el punto de interacción entre la frecuenina y ricocho. De ahí la necesidad o el beneficio de tener esa resolución atómica. Bueno, pues el resultado de ese estudio fue que se identificaron algunas moléculas que van por el número codificado de FD. Todas son derivadas de una droga bien conocida, que es la clorpromacina, y de esas variantes, unas no tienen efecto en impedir esa unión entre ricocho, pero otras sí, la 44 y la 16. Y la siguiente pregunta es, ¿son capaces de, en un sistema completo, in vivo, reducir el número apatológicamente anormal de sinapsis? Bueno, pues en el mutante de Drosophila para FMR1, que tiene un exceso de sinapsis, si esas larvas son alimentadas con FD44, el número de sinapsis no alcanza el nivel patológico. Además, hay otra serie de estudios de comportamiento, de aprendizaje asociativo, que redundan en la misma dirección. La historia a partir de aquí se convierte en un proyecto empresarial que Alicia Mansilla está llevando de forma independiente y que ya veremos a dónde llega en la búsqueda de nuevos fármacos, nuevas moléculas que puedan dar lugar a fármacos para ese tipo de enfermedades. El asunto del caso de Alzheimer ha sido últimamente tratado en el laboratorio, beneficiándose de la llegada de Sergio Casas al grupo, donde antes de llegar a él había sintetizado un constructo genético que permite la expresión del péptido A-beta-42 humano, pero poderlo hacer en Drosophila. De modo que Mercedes Arnés, su tesis giró en torno a la utilización de ese constructo para averiguar si era posible modificar ahora el número patológicamente reducido de sinapsis que se deberían hacer. Aunque no en el orden cronológico que salieron, sí por razones didácticas, debo comenzar comentándoles que la observación clave fue ver que en un modelo de Drosophila en donde se provoca la expresión de este A-beta-42 humano en las fases adultas del individuo, no durante el desarrollo, de tal forma que se pueda mimetizar más las características de la enfermedad en humanos, la observación clave es darse cuenta de que los genes de PI3K, incluso el de AKT, se han silenciado en este organismo a partir de esa hora. Es decir, una de las primeras consecuencias tóxicas de la expresión del péptido beta-42 es la supresión de la transcripción de los genes nativos de PI3K y AKT. La siguiente pregunta, obviamente, es si hay pérdidas de sinapsis o no. Y estos son los datos. La respuesta es obvia. La expresión de A-beta-42 a lo largo de estos de 7, 15 y 25 días es una desaparición paulatina de la sinapsis hasta la total erradicación de ellas y, de hecho, la muerte del individuo. Sin embargo, si se coexpresa el péptido beta-42 con PI3K, el número de estas sinapsis se mantiene a lo largo de todo este tiempo. No solamente eso, sino también otros parámetros como la actividad motora, el transporte axónico y otros muchos. Lo relativamente sorprendente fue encontrar la forma en la que el organismo utiliza la actividad en exceso de PI3K para contrarrestar la toxicidad de A-beta-42. Esto es un cerebro de adulto de Drosophila en visión frontal. Estas son condiciones absolutamente normales. Estas son condiciones de exceso de expresión de PI3K. Y esto es la expresión de A-beta-42. Todos estos puntos blancos son una inmunoreacción contra las placas de beta-amiloide. Bueno, pues la observación es que cuando A-beta-42 se coexpresa con PI3K, el número de placas aumenta. Es decir, la forma
en la que el sistema se ha autoprotegido es mandar a precipitar todos los monómeros y dímeros tóxicos de beta 42, acumulándolos en placas adicionales. Tratándose PI3K de una quinasa, es lógico pensar, y hay datos en la reciente publicación, de que ese fenómeno consiste en la fosforilación de residuos específicos en el péptido A-beta 42. Hay, como siempre, flecos, y este es uno de ellos, pero del que estoy particularmente orgulloso. Alfonso Martín Peña, en sus años que lleva ya fuera del laboratorio, hemos ido a trancas y barrancas continuando un proyecto que dejó a medias, basado en el estudio de un sistema de transporte dentro de una misma neurona que es específico de rama de una sola neurona. Esta es el cuerpo celular de una sola neurona, estas son sus dos ramas, la nomenclatura la tienen aquí, que proyectan profusamente en un órgano que se llama el cuerpo achampiñonado, que tiene componentes de lóbulos alfa, alfa prima, beta, beta prima y gamma. Es un centro de asociación. Y esta proyección tan exuberante resulta que no es homogénea, porque este gen transporta ciertos, pero no todos, componentes sinápticos a través de ramas específicas de estas tres que hay aquí. De tal forma que, una vez más, los dominios sinápticos de una misma célula se convierten en la verdadera unidad funcional del sistema nervioso. De hecho, otros estudios hechos básicamente en Janelia sobre el conectoma de las neuronas intrínsecas y extrínsecas a este cuerpo champiñonado demuestran que hay ya dominios que van codificados en estos colores de regiones sinápticas que discriminan un único árbol de una única célula. Por lo tanto, como digo, una vez más creo que podemos anunciar o dar carta de validez al hecho de que la unidad funcional del sistema nervioso es la sinapsis y no la neurona. Al final uno llega siempre al término de su vida activa, y si se ha mantenido activo siempre dejan algunos flecos, y esto es una especie de reto que lanzo a quienes vengan detrás, por si alguno siente la necesidad o la curiosidad científica por seguir persiguiendo permítame que les diga, curioso y estimulante fenómeno. Y es el siguiente. En el cerebro frontal de Drosófila, en concreto en esta zona de acá, magnificada aquí, que se llama cuerpo elipsoidal, haciendo microscopía electrónica, uno encuentra este tipo de sinapsis muy sugerentes. Está interpretada aquí para mayor facilidad, pero básicamente se trata de dos zonas activas presinápticas absolutamente enfrentadas sobre el mismo punto común de una tercera célula postsináptica. Es evidente que no podíamos llamar a esto más que por el nombre de sinapsis coincidentes, hecha la salvedad de que no sabemos si esto es verdaderamente un detector de coincidencia o no, pero ciertamente es muy sugerente. Están presentes en Drosófila, en centros de asociación, están presentes en abeja, y hay algunos datos que, aumentando la distancia entre estos dos componentes, habida cuenta de la proporción relativa del tamaño, parecen estar también presentes en el sistema auditivo de vertebrados. De modo que sería muy revelador poder demostrar si esto es o no un detector de coincidencia en el sistema nervioso, porque es conveniente que recuerden que la esencia del aprendizaje es la modulación sináptica, evidentemente, pero también de la detección de coincidencia cuando estamos hablando de un aprendizaje especialmente asociativo. Bien, y para terminar y cerrar, es justo dar cabida y reconocimiento a todos aquellos que han participado durante estos últimos años y los que lo han hecho a lo largo de mucho tiempo, desde la primera de ellas, Inmaculada Canal, ya jubilada, desde luego las fuentes que nos han permitido, iba a decir trabajar, pero habría que matizar y decir subsistir
nada más. Y desde luego con todos aquellos otros colegas con los que hemos colaborado. El espacio es demasiado estrecho para poner todos los nombres, pero obviamente creo que se merece un número especial a la persona que ha mantenido lo más esencial del laboratorio, y es permitir que las moscas sigan comiendo. Y esa es Clemencia Cuadrado. Así que muchas gracias a todos por su atención.